Jumash para el día viernes, Parashat Metzorah. Buenos días. Estamos en el capítulo 15, en el versículo 16. Entonces ayer empezamos de hablar de otro tipo de impureza. Impureza que resulta de secreciones que salen de... Ayer empezamos a hablar de un hombre y son de distintos colores, con distintos síntomas. Si caen bajo esas categorías, entonces la persona se impurifica con una impurificación muy fuerte, tan así que donde se acueste, donde se siente lo que toca a través de su saliva, o sea, se propaga de una forma muy rápida. Obviamente, estos son leyes muy detallados y en la Torah no es el lugar, o sea, en la Torah escrita no es el lugar que entra en el lujo de detalle de todas estas leyes, pero si uno entra, por ejemplo, en el Rambam, Maimónides, ahí puedes encontrar todo el detalle de estas impurificaciones. Igual es prácticamente con todo en la Torah, pero hay cosas particulares que son cosas que hoy en día no son parte de, digamos, de la observancia debido a que no hay templo o no hay conocimiento. Obviamente siguen siendo parte de la Torah, pero hoy va a empezar hablando, digamos, de una salida del cuerpo que sí es más común y conocido. Y con eso empieza. Dice, Veish, ki tetze mimeno shichvat zara, verachatz bamayim et kol besaro, vetamea da'arev. Cuando un hombre surja una emisión seminal, él deberá lavar toda su carne en agua y será impuro hasta el anochecer. Entonces esto es importante, esto es si ocurre a través de relaciones íntimas o no. De ambos casos, esto es la ley. V'chol beged v'chol or asher yeh alav shichvat zara v'chubas bamayim v'tameh ad ha'arev. Cualquier vestimenta o cualquier objeto de cuero sobre el que haya semen deberá ser sumergido en agua y será impuro hasta el anochecer. Entonces también, digamos, se propaga eso, se propaga de la persona a la ropa. En el caso dice que es cuero, tiene que sumergirlo en agua. V'isha asher yishkav ish ota shichvat zara v'rachatzu b'mayim v'tamu ad ha'arev. Y una mujer con la que un hombre tenga relaciones íntimas, ambos deberán lavarse en agua y serán impuros hasta el anochecer. Entonces esa es la ley simple de la salida del cuerpo o el contacto con semen. Y ahora la Torah entra en las leyes de una mujer, porque hasta aquí principalmente hemos hablado de hombres y prácticamente hay dos categorías, uno que es natural, normal, que es el caso que acabamos de mencionar, y uno es que es el zav, que sale de su cuerpo, cosas, secreciones que no son lo normal. Hoy en día no conocemos exactamente a qué se refiere eso, aunque obviamente sí existen ciertas enfermedades infectuosas, pero no necesariamente a eso se refiere la Torah. La Torah no está hablando de esto y de hecho no observamos estas leyes hoy en día porque no lo conocemos a perfección. Pero ahora hay una diferencia que es básico entre el caso de un hombre y de una mujer. En el caso del hombre, las secreciones, lo que sale de su cuerpo, se puede distinguir por el color
por el espesor, por factores que se pueden visualizar y saber cuál categoría es. No es así el caso de la mujer. El caso de la mujer también hay lo que se llama dam ziva, sangre de una mujer que es zavá, y hay sangre de su menstruación. Cuando se observaba también la cuestión de ziva, que es esa sangre que no es la sangre de su menstruación, la forma de entender o saber y diferenciar entre un sangre y otro sangre fue netamente en el momento en que sale. El tiempo. El tiempo es el factor de saber si es dam nida, si es sangre de nida, de menstruación, o si es dam ziva, que es la sangre, digamos, de esa otra categoría. Depende cuándo salió, en el mes, porque ella tiene su periodo, entonces se sabe y se conoce cuándo es la menstruación y cuánto tiempo debe durar eso. Y después hay el otro que es dam ziva. Entonces la forma de llevar el calendario y entender eso fue un poco complejo, obviamente que ellos sabían cómo llevarlo. Aquí la Torá nos va a dar las bases para estas leyes que de nuevo son muy detallados en la ley judía. Hoy en día, como dijimos, esta parte de zavá, tanto en el hombre como en la mujer, no observamos como tal. Entonces, y la menstruación obviamente que sí, es una ley de la Torá. Entonces la forma que se lleva un calendario y se conoce cuándo comienza y cuándo termina es diferente a lo que la Torá plantea, porque nosotros estamos tomando en cuenta en la fórmula que hay hoy en día, que básicamente son la menstruación de la mujer, mínimo 5 días, o si es más otros 7 días, que son mínimo 12 días y podría ser hasta más, y después que ella va a la mikve. Eso es la forma que lo llevamos hoy. El punto es, de lo que vamos a leer aquí, que nadie vaya a concluir exactamente cómo hay que practicar estas leyes, porque esto hay que saberlo y hay que estudiarlo. Y dice la Torah, cuando una mujer tenga un flujo, siendo sangre el flujo de su carne, Shivat yamim tiyeh benidata v'chol hanogea ba yitmad ha'arev. Durante un periodo de 7 días estará en su estado de separación y cualquiera que la toque se volverá impuro hasta el anochecer. V'chol asher tishkav alav benidata yitma, v'chol asher teishev alav yitma, cualquier cosa sobre la cual ella se recueste durante su estado de separación se volverá impura, y cualquier cosa sobre la cual ella se siente se volverá impura. Similar a lo que vimos en el caso del hombre. ¿Ah? Algunas mujeres que les sale. וכל הנוגע במשכבה יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. Todo aquel que toca el lecho de ella deberá sumergir sus vestimentas y lavarse en agua y será impuro hasta el anochecer. De nuevo, esto no es observado hoy en día, esa parte de que alguien que toca el lugar que se impurifica, esas impurificaciones no se practica, no se observa. Sin embargo, obviamente las leyes de nidad de la menstruación, obviamente 100% sí. Pero, digamos, no se confunda, porque aquí en la Torah está presentado como juntos las dos formas de impurificarse. ¿Okay? וכל הנוגע בכל כלי אשר תשב עליו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב, y todo aquel que toque cualquier objeto sobre el cual ella se siente deberá sumergir sus vestimentas y lavarse en agua y será impuro hasta el anochecer. Ve'im al hamishkav hu, o
al hakli asher hi yoshevet alav benago bo yitma ad ha'arev. Y si alguien está sobre el lecho o sobre el objeto encima del cual ella está sentada, al tocarlo él se volverá impuro hasta el anochecer. ואם שכב ישכב איש אותה ותהי נידתה עליו וטמא 7 ימים וכל המשכב אשר ישכב עליו טמא. Si un hombre se acuesta con ella, entonces el estado de separación de ella estará sobre él y se volverá impuro durante un periodo de 7 días. Cualquier lecho sobre el que él se recueste se volverá impuro, o sea, se transfirió a él ahora. ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים ולא את נידתה, או כי תזוב על נידתה כל ימי זוב טומאתה, כי מי נידתה תהיה טמאה היא. Dice, si una mujer tiene un flujo de sangre durante varios días fuera de su periodo de separación, o si tiene un flujo después de su periodo de separación, todos los días de su flujo impuro serán como los días de su periodo de separación impura es. Kol hamishkav asher tishkav alav, kol yimei zova, ki mishkav nidata yi alav, v'chol hakli asher teishev alav, tameh yiyeh ketumat nidata. Cualquier lecho sobre el que ella se recueste durante todos los días de su flujo será para ella como el lecho de su estado de separación, y cualquier objeto sobre el que ella se siente será impuro como la impureza de su estado de separación. Todo aquel que los toque se volverá impuro, deberá sumergir sus vestimentas y lavarse en agua y será impuro hasta el anochecer. Si ella cesa de su flujo, deberá contar para sí un periodo de 7 días y después podrá purificarse. En resumen, lo hemos leído rápido porque en realidad son leyes muy detallados y muy complejos. Solo para que tengan una pequeña idea, aquí en este Humash tienen hasta tablas para estudiarlo bien y para entender cómo es. Aquí hay varias tablas, pero el punto es así. Tanto en el hombre como en la mujer hay 2 categorías. ¿Okay? Uno que es conocido hoy en día y otro que no es tan conocido. Uno se llama la secreción, la salida del cuerpo del zav en el caso del hombre y zavá en el caso de la mujer. ¿Okay? En el caso del hombre es algo que sale del cuerpo, que lo más cercano a esto que se podría imaginar es algún tipo de cosa que es infectuosa y sale del cuerpo, que no es semen. Es otra cosa. Pus. Algo como pus, algo como... Y tienen, tienen formas de salir que está, digamos, de flujo y formas de tapar completamente, pero no era una enfermedad así como tal, era una parte en la época del templo, esto era una parte de la observancia. Al tener eso, pues entonces uno tenía que observar días de purificación, tenía que ir al mikveh, tenía que lavar ropa, se transmitía, etc. Era una parte de la vida real en esa época. Y después hay lo que es semen. En el caso del hombre, aquí la Torah dice que hay que ir al mikveh y hay que esperar hasta la noche. O sea, hoy en día no se practica en el caso del hombre que se vaya al mikveh porque hoy no tenemos el templo y no se mantiene ese nivel, digamos, de pureza que tenían en esa época, ¿no? En el caso de la mujer es muy importante hacer una distinción porque hay una parte de estas leyes que no solamente se practica hoy en día, sino es sumamente importante y es prohibido tener relaciones íntimas sin que esté haciendo esto bien. Y eso hay que estudiarlo y hay que saber cómo llevarlo en la vida. Es parte de la vida judía practicada hoy en día.
Es importante saber eso. Pero como la Torá está hablando de los dos tipos de impureza como juntos, y la forma entonces que ellos tenían que juntar y conocer las impurezas, incluía dos diferentes impurezas, era una forma de llevarlo. Además que había el asunto de la pureza e impureza para poder comer ciertas cosas y para poder ingresar al templo, etc., cosa que hoy en día no tenemos el templo. Pero la otra parte, la impureza de la nidad, de la menstruación, obviamente es parte de la vida judía practicada y es sumamente importante entender cómo funciona y cómo hay que contar los días y cuándo hay que ir al mikveh, porque esto sí es un precepto bíblico que se practica hoy en día. Con ese aclaratorio terminamos el Humash de hoy y seguimos el domingo.